Muy buenos días, queridos estudiantes sanjuaninos. Espero que estén bien. Nuevamente estamos aquí en las clases de comunicación. Y recuerden ustedes la semana pasada lo que hemos estado viendo. ¿Se acuerdan lo que es la comunicación? Elementos de la comunicación, ¿verdad? Emisor, receptor y el canal, ¿verdad? Además también hemos visto las funciones. Cuando uno habla, qué función cumple. Si yo digo ven, ¿no? Silencio o veo una propaganda, tiene una función, ¿no? La función emotiva, etcétera. Hoy en día, ahora vamos a ver otro tema importante que justamente da con el tema de aprendo en casa, que es la variedad lingüística. Esa lengua, lo que hablamos tú y yo, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que es la variedad lingüística. Un concepto básico es, ¿qué es la variedad lingüística? ¿No? La variedad lingüística es la forma diversa de hablar de una lengua. Pero alguien dirá, profesor, ¿y qué es la lengua? La lengua es una y es diversa. Es una, ¿por qué? Porque recuerdas la semana pasada decíamos que la lengua es universal, ¿no? La lengua, nosotros los seres humanos nacemos con la predisposición ¿a qué? A hablar, ¿no? A comunicarnos. Pero es diversa, ¿por qué? Porque hablamos diferentes idiomas. Habla el chino, habla el coreano, habla el peruano. Entonces, de esa manera es diversa porque hay un conjunto de signos, ¿no? Además, habla de repente una persona que vende en el mercado, habla el científico, habla el médico, por eso se llama diversa. Pero para que se den esta variedad lingüística, tenemos diferentes factores. Un primer factor es el factor geográfico, llamada también variedad geográficas o diatópicas. Quiere decir que la lengua que tú y yo hablamos varía en cuanto a la geografía. Por ejemplo, el huancabelicano habla de manera distinta que por ejemplo, uno de Tumbes o uno de Ancash. Por ejemplo, el argentino, ¿no? Habla distinto, ¿no es cierto?, al peruano o al chileno. Esas son las variaciones geográficas, ¿no? A veces determinado por las regiones, ¿no? Los lugares. Luego tenemos la variedad históricas o diacrónicas. No es lo mismo, por ejemplo, hoy día tú y yo nos expresamos de una manera, pero no se expresaban de la misma manera, por ejemplo, en el siglo XX, en el siglo XIX o en el siglo XV. El castellano ha ido variando, ¿ya? Y la variedad sociocultural, llamada también diastrática, ¿no? Es decir, ¿no? Está la lengua, ¿no es cierto? ¿De qué? La lengua de los jóvenes, ¿no? La lengua de repente de la clase alta, la lengua de la clase media, ¿no? Diastrática, por estratos socioculturales. De repente están quienes, por ejemplo, se comunican con los médicos, se comunican, por ejemplo, no es lo mismo utilizar palabras con los obreros, con los médicos, con los industriales, ¿no? ¿Verdad? Luego, la estilística o la diafásica, ¿no? El lenguaje del joven, ¿no? Ustedes mismos, como hoy en día utilizan frases que de repente ni yo o papá o mamá lo comprendemos. Sin embargo, es parte de su lengua. Pero luego alguien dirá, profesor, pero no nos ha explicado qué es lengua. Bueno, vamos a ver tres conceptos claros. ¿Qué es lengua? ¿Qué es habla? ¿Y qué es dialecto? Para que tú entiendas. Lengua es un sistema universal. Sistema, ¿por qué? Porque es un conjunto de códigos, de signos. Y es universal porque todos lo hablamos, ¿verdad? Todos lo tenemos esa capacidad. Mientras que dialecto es la variedad de esa misma lengua. Y el habla es más particular. Por ejemplo, ¿no? Todos tenemos esa capacidad de hablar, eso es la lengua. Y el dialecto, por ejemplo, es el castellano, ¿no? La lengua es el castellano. Un dialecto puede ser, por ejemplo, el castellano argentino, el castellano peruano, el castellano chileno. No dejan de ser lengua. Sin embargo, hay variación. Y luego tenemos el habla particular, ¿verdad? Que es el habla peruano o el habla ancashino
o el habla. Sin embargo, quiero que tú entiendas lo siguiente. No, ningún sistema, ¿verdad? Ninguna lengua es superior a otra. No debemos discriminar a las personas por la forma como hablan. De repente, yo por ejemplo, yo vengo de la sierra, ¿verdad? De repente habrán entre ustedes gente que viene de provincias, de la selva, qué sé yo. Entonces, no se debe discriminar. Ninguna lengua es mejor o peor que la otra. Todos poseen el mismo valor. De esa manera, jóvenes, no debemos discriminar a nadie por la forma de su hablar, de su expresión. Yo les invito entonces a que también ustedes vean el programa de Aprendo en Casa, donde van a ver un video muy importante sobre lo que es la no discriminación por la variedad. Muchas gracias, espero que hayan entendido y hay un video que a continuación les voy a pasar.